Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, estamos nuevamente en un nuevo podcast de ANAVA RC, de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, que como método para divulgación y formación de tanto nuestros asociados como compañeros que se dedican a la responsabilidad civil y seguro, pues hemos iniciado para, como decía, aprender un poquito más y conocer los vericuetos del baremo de la ley de 2015, para lo cual tenemos al maestro de todo ello, que es Mariano Medina Crespo. De hecho, este podcast se llama Desmontando o Desgranando el Baremo con Mariano Medina, al que saludo. ¿Qué tal, Mariano? Nada, estupendamente, Genial, estupendo. Genial. Y bueno, pues este capítulo lo vamos a dedicar, este y el siguiente, porque parece que es una materia sencilla, porque es un tipo de secuela que parece fácil de reclamar, de observar, de objetivar, y me refiero al perjuicio estético. Y vamos a hacer dos partes del perjuicio estético, este capítulo y el siguiente, y lo hacemos en dos partes porque queremos seguir manteniendo nuestra intención de que sean píldoras de como mucho 30 minutos para no cansaros y para que podáis escucharlo de una forma amena y relajada, pero que no aburra. Por lo tanto, en vez de hacer un programa de 1 hora, pues hacemos 2 programas de media hora aproximadamente de la valoración del perjuicio estético. Esto, como sabéis, se encuentra en el texto articulado del baremo, en los artículos 101 a 103, que como, bueno, estos son un poco largos, pues no voy a leer, evidentemente, porque conocemos lo que es el perjuicio estético, aunque sí que voy a reproducir el punto 1 del artículo 101. Dice que el perjuicio estético consiste en cualquier modificación que empeora la imagen de la persona. Es un perjuicio distinto del psicofísico, que le sirve de sustrato y comprende tanto la dimensión estática como la dinámica. Esto de la dimensión estática como la dinámica es muy importante, que seguro que Mariano va a abordar, ¿vale? Luego ya sigue con puntos 2, 3 y 4, donde va explicándolo. El artículo 102 habla de los grados de perjuicio estético y el 103 habla de las reglas de aplicación del perjuicio estético, y luego hay que irse al capítulo especial de la tabla del baremo médico, para ver la valoración y la puntuación de este perjuicio estético. Y bueno, pues a ver si somos capaces de, en estos dos capítulos, sin entre los dos enredarnos y repetirnos, pues hablar de cada una de las características del perjuicio estético. Pues sin más, Mariano, te cedo la palabra y nada, pues desarróllanos este capítulo dedicado a este perjuicio físico. El perjuicio físico determinante de perjuicio estético. Bueno, vamos a ver, yo creo que aunque pueda parecer no inmediatamente práctico, puede ser útil hacer alguna referencia rápida de tipo histórico. Es decir, se puede afirmar que el perjuicio estético siempre se ha resarcido, siempre me refiero desde que yo, que tengo 78 años, empecé a ejercer la profesión. El perjuicio estético existía y se resarcía. Y no se resarcía. Se resarcía y no se resarcía. Y si se resarcía, no se resarcía demostrativamente, y en todo caso se resarcía mal. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno,
Se me ocurre de pronto traer a colación una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que yo creo que es inmediatamente anterior a los años 70, de un magistrado que era catedrático de Derecho Penal, prestigiosísimo, buenísimo, pero que en materia de daño corporal no acertaba mucho. Y creo recordar, hablo de memoria, que se trataba de una cicatriz que le había quedado en la cara a un guardia civil. Y el abogado del guardia civil tuvo la ocurrencia de reclamar el perjuicio estético que le causaba al bigotudo guardia civil la cicatriz. Y el Supremo dijo que ¿qué es eso de reclamar? Que un guardia civil reclame perjuicio estético consistente en una cicatriz en la cara, cuando teniendo tanto bigote y siendo tan así, que hasta podía ser un efecto de atracción, podía ser atractivo. O sea, sabemos que hay cicatrices que son atractivas y demás. Bueno, pues frente a esa consideración excluyente a la que se atuvo en aquella época la Sala Segunda del Supremo, la ley del 2015, en consonancia con lo que ya se definía antes por la reforma del 2003, define lo que es el perjuicio estético según ha leído Manuel. Es decir, el perjuicio estético es cualquier modificación que empeore la imagen de la persona. No es exactamente lo que debería de decir la norma, porque debería de decir que altere la imagen de la persona. Claro, es que mete un mete subjetivo. La idea de empeoramiento. No, y de subjetivo, de la valoración de quien observa esa modificación. Eso podrá ser un grado, medición, elemento y tal. Pero uno tiene derecho, digámoslo claramente, el que es feo tiene derecho a seguir siendo feo si quiere, y el que es guapo tiene derecho a seguir siendo guapo. Y el que es feo, si se le altera la imagen, se altera su imagen. Es decir, el perjuicio estético es la alteración de la imagen de la persona, en todos los órdenes. Por ejemplo, también como vía de ejemplo, persona que queda en coma vigil. ¿Se altera su imagen? Madre mía, que se altera. Está ahí fijo. Está postrado en la cama. Postrado en la cama, tiene una importantísima alteración de su imagen. Porque la imagen suya antes era ir por la calle andando, guapo, feo, como fuera, alto, bajo y tal, pero dinámico y se movía. Y ahora está ahí quieto, no se puede mover para nada, ni se entera de nada. Y al cabo de los meses no solamente se le ve la cara, abres la sábana y está delgado como está. Alteración de la imagen. Entonces, primera cosa es alteración de la imagen. Uno tiene derecho a conservar su imagen. Aquel guardia civil tenía derecho a que no se le hiciera una herida, que le pusiera una cicatriz, aunque a partir de entonces le ligara más. Aunque ligara más gracias a la cicatriz. No, tenía una alteración de la imagen. Por lo tanto, no tenía razón la Sala Segunda, en aquel, creo recordar, caso en que se negaba el resarcimiento. Segunda idea, también clave, previa. Siempre se ha resarcido el perjuicio estético que se estimara. Pero no era demostrable que se hubiera resarcido. Ni era demostrable el valor adjudicado a ese perjuicio estético. Estoy hablando de antes del baremo del 95. También por vía de ejemplo. Cuando antes de la ley del 95 una persona quedaba parapléjica, fue frecuente que los abogados reclamaran por todos los conceptos, con el criterio de globalidad, tantos millones de pesetas, que el juez lo diera y demás. No había nunca desglose de qué correspondía al perjuicio biológico, qué correspondía a la incapacidad personal, qué correspondía a la incapacidad permanente, ningún desglose. Con lo cual, no había posibilidades de demostrar la falta de racionalidad o de la racionalidad de la indemnización establecida. Cuando establece el baremo del 95 y aparece aislado el concepto de perjuicio estético junto al perjuicio psicofísico previo, pues
los jueces tuvieron tendencia a seguir actuando como antes. Y hay muchas sentencias de audiencia provincial en donde el abogado había reclamado tanto por el perjuicio psicofísico que suponía, en resumen, una paraplegia, y el perjuicio estético consiguiente a la situación de paraplegia. La compañía de seguros, pese a que eran las corredactoras de la ley, era muy frecuente que los abogados dijeran: eso es el contrario al non bis in idem. No se puede reclamar, dar dos cantidades por el mismo concepto. No se puede duplicar. Y te daban una cantidad por la paraplegia. Y recurría una en la apelación porque no te habían dado el proceso estético, y de acuerdo con lo que era la vieja costumbre global, te decía la audiencia, es que era escandaloso que hubiera sentencias de audiencia entonces de jueces que no habían hecho una lectura adecuadamente detallada del baremo, que decían: no, mire usted, es que el perjuicio estético como concepto autónomo solo se puede resarcir cuando no está no es implícito, no está íncito en el perjuicio biológico. Y por lo tanto, oiga usted, la alteración de la imagen de un parapléjico lo conlleva la paraplegia, por lo tanto no le doy nada por el perjuicio estético. Bueno, todo eso se ha ido superando por el progreso que supuso en gran medida técnicamente el baremo del 95, y sobre todo en la reforma del año 2003. En la reforma del 2003 se planteó una cuestión muy bonita, que era que en la ley originaria del 95 tú medías las secuelas psicofísicas de acuerdo con la fórmula de Baltasar y lo que fuera, y te salía la puntuación final. Y a su vez adjudicabas la puntuación al perjuicio estético. Y la ley decía que los puntos digamos psicofísicos más los puntos estéticos se sumaban aritméticamente. ¿Para qué? Para beneficiar enormemente a los perjudicados. Era muy buena la idea de beneficiar a los perjudicados, pero era una absoluta insensatez de expresión legal. Tan absoluta insensatez que hubo una estupenda sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que en un supuesto terrorífico en donde, a ver si me acuerdo, en donde una hija iba a testificar en contra de su padre o de su padrastro por los actos libidinosos del padrastro con ella, o algo así. Creo recordar, no estoy muy seguro, pero algo así. Y estaba muy ofendida la madre de que la hija fuera de testigo. Y la madre esperó a la niña en la puerta de la audiencia, y cuando llegó le soltó un bote de ácido sulfúrico y le destrozó la cara, la dejó de espanto y demás. En aquella sentencia, la Sala Segunda del Supremo, que no tenía obligación de aplicar el baremo, puesto que no era un accidente de circulación, sino era un delito doloso sí. Y demás, cuando ya se juzgó la lesión, pues en el otro se juzgaba el tema de la violación. El Supremo captó perfectamente la esencia de las cosas y dijo que, utilizando orientativamente el baremo de tráfico, no aplicaba la regla de la suma porque era absurdo, porque era confundir el culo con las témporas. Claro. Una cosa es el perjuicio biológico y otra cosa es el perjuicio estético. Con su autonomía, pues, en la reforma del año 2003 es cuando se establece la idea de que no se pueden sumar aritméticamente los puntos, sino valorar separadamente. Y esto nació, yo había escrito con la ley del 95 y había analizado eso y decía que pese a que lo dijera la ley, ad absurdum non tenetur, lo que es absurdo no es aplicable, y aunque lo diga la ley, no se podían sumar los puntos, cosa que beneficiaba a las aseguradoras, como tantas veces me ha pasado a mí en criterios que he sostenido, y que había que valorar separadamente por exigencias de la mera razón. En el año 2003 el mundo asegurador captó esa idea y propuso que se estableciera la eliminación de la suma aritmética. Y
por una serie de razones que no viene a cuento con detalles, yo tuve que tener alguna intervención en ese punto y dije, naturalmente, estoy de acuerdo con que se suprima la suma aritmética de puntos, pero ya que se quiere reformar el prejuicio estético, pues vamos a hacer unos pequeños detallitos. Y es que existe la dimensión estática y la dimensión dinámica. Y el prejuicio estético no consiste solo en las cicatrices. Los cojos también quedan alterados. Y a un cojo no le han pagado en la vida. Le pagaba el prejuicio estético por quedar cojo. No, es que la cojera es una alteración de la imagen. ¿La parapregia o...? Claro, y ya no digamos en los extremos hasta llegar al tal. Y eso se lo recogió, acogiendo un dictamen del Consejo Consultivo de Seguros, lo acogió la Dirección General de Seguros en el anteproyecto de ley que se mandó al gobierno y en lo que salió en el año 2003, en donde se mejoró sensiblemente la cosa del tratamiento legal y la ley del 2015 lo que ha hecho ha sido mantenerlo y desarrollarlo y puntualizarlo y mediante una regulación que es bastante interesante, bastante bien hecha, aunque suele aplicarse mal porque cuando un legislador pone ejemplitos, el intérprete puede tener tendencia a considerarlos definitorios del supuesto de hecho que contempla la norma. Números clausus. El ejemplo es el todo. Eso es. Y entonces lo que no está, no es. Y no se dan cuenta de que son criterios de orientación que tienen por objeto que no se le dé un grado inferior o superior del que corresponda, pero que no son esos los casos que se pueden dar solo, así. Eso pasa en el prejuicio personal grave, donde pone el ejemplo que la hospitalización podría ser grave y mucha gente interpreta que solamente es la hospitalización. Ese es el punto, ese es uno de los errores. O el moderado con la baja laboral. Uno de los errores que se cometen. Sí. Otra idea importante, aunque vayamos desarrollando, es que lo mismo que el perjuicio psicofísico tiene su dimensión estática, el precio de la carne, y su dimensión dinámica, que es los perjuicios de actividad, hemos visto en alguna ocasión anterior, con el perjuicio estético pasa lo mismo. Y es algo que no ha sido entendido bien por la jurisprudencia y en concreto hay una lamentable sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en donde interpreta mal uno de los preceptos de la reforma del 2003 respecto a los perjuicios de actividad que te cause el perjuicio estético, no dándose cuenta de que lo que la ley pretendía era que una cosa es el perjuicio estético en sí, como es en sí un daño, el daño corporal en sí, y otra cosa es la dimensión de actividades. De tal manera que lo que hoy llamamos pérdida de calidad de vida lo puede producir de modo permanente no solo las secuelas psicofísicas, sino también el perjuicio estético. Esto estaba en la reforma del 2003 y está en la ley del 2015, en el 103.4, cuando te dice: la puntuación adjudicada al perjuicio estético no incluye la ponderación de su incidencia sobre las diversas actividades del lesionado. Tú no puedes tener en cuenta, para medir el perjuicio estético en su dimensión estática, su repercusión. Por ejemplo, una joven que es cajera de atención al público. De atención al público. Un trabajador que esté atendiendo al público y requiera una presencia física, al menos que no sea que sea aceptable. Efectivamente. Y como tenga un defecto físico, pues como la colocan en otro puesto. La cambian de puesto. O no la contratan. O no la contratan y demás. Bueno, pues esto es correcto. La pérdida de calidad de vida causada por el perjuicio estético, completamente distinto y separado de la valoración estática de la puntuación que se le haya adjudicado antes. Es importante esa doble dimensión que la gente suele confundir
y que a veces se dice, no, mire usted, es que ahora ya no puede, tiene que poner la máxima puntuación porque ahora ya no puede hacer atención al público. No, mire usted, señor letrado, está usted incurriendo en responsabilidad civil, porque el máximo se puede justificar en sí por el alcance que tiene el perjuicio estético así, y a su vez tiene usted que reclamar pérdida de calidad de vida, porque le afecta a su pérdida de calidad de vida, o con efectos económicos, porque te puede limitar ascensos, te puede limitar, hay una serie de supuestos. Eso es interesante, tener en cuenta esa doble dimensión, pero cuando se habla de perjuicio estético, dimensión estática y dinámica, hay que tener cuidado, porque son dos conceptos que se utilizan en situaciones distintas. Cuando el artículo 101.1 habla y comprende tanto la dimensión estática como la dinámica, no se está refiriendo a los perjuicios de actividad, se está refiriendo a perjuicios que no son fijos, que no son de presencia pura. La cojera. La cojera yo no he visto que se pagara nunca como perjuicio estético hasta que surge la reforma del 2003 y la mantiene el 2015. Nunca se pagó la cojera. Bueno, no solo eso, es que yo tuve un juicio oral hace años a raíz de la reforma del 2013, del 2003, tuve un juicio oral penal en Pontevedra o en Orense, en donde yo iba defendiendo, yo creo que iba yo de defensa del inculpado, y la médico forense le había puesto como cicatriz, como perjuicio estético, una cicatriz que le había quedado al lesionado, y había quedado cojo, y no había dicho nada. Y cuando llego al juicio oral y ella declara, de pronto dice, bueno, y hay que tener en cuenta que no lo he puesto en el informe, que este señor ha quedado cojo y que por lo tanto tiene un perjuicio estético dinámico que hay que valorar. Y yo, que me perjudicaba aquello, la felicité diciendo, hombre, mira, usted ha leído la ley, porque ha estado usted durante 30 años ignorándolo esto, como lo ignoró en su informe, porque no existía cuando la ley se lo ha dicho, ahora usted lo descubre, y ahora usted rectifica. Muy bien. Bueno, pues por eso tiene sentido esa expresión de estático y dinámico, que era lo que el mundo asegurador no quería poner en el año 2003 y se tuvo que poner. Porque yo me acuerdo que un alto funcionario de la Dirección General de Seguros fue a los médicos de las aseguradoras y les dijo, ¿me podéis explicar si existe la diferencia entre el perjuicio estético, estático y dinámico? Y le dijeron los médicos de las aseguradoras, eso se me lo contó uno de ellos. Claro que existe. Una cosa es la cicatriz y otra cosa la cojera. Y le dijo el alto funcionario, ¿y por qué no lo habéis puesto? Claro. Pues si existe, hay que ponerlo. Y de ahí viene que se pusiera en el 2003. Bueno. Un poco así, vamos, ideas generales. En los minutos que nos quedan y en estas ideas generales, ya centradas en el artículo 101, hay un punto, que es el número 2, que creo que no merece mucho comentario, porque dice que el perjuicio estético es el existente a la finalización del proceso de curación del lesionado. Esto pasa mucho cuando yo, como letrado, pido a mis clientes que mandan una foto de la cicatriz y me mandan la foto de la cicatriz con los puntos puestos, y hay que decirle, no le gusta, es la foto de la cicatriz cuando tenga usted el alta. Es decir, que eso no merece la pena comentario, que es evidente que es el perjuicio médico, el perjuicio estético existente cuando tenga el alta. Pero sí que me gustaría que me dieras alguna reflexión sobre los puntos 3 y 4, que creo que son importantes. El número 3 habla la imposibilidad de corregir el perjuicio estético constituye una circunstancia que incrementa su intensidad. Esto tampoco lo valoramos mucho. Es decir, la imposibilidad de la modificación estética por una cirugía. Y además esto, yo el otro día tuve un perito que me quiso valorar el perjuicio estético, me lo valoró de una forma y le dije, usted, pero esto tiene repercusión, se puede corregir. Y dice, no se puede corregir. Y yo, entonces, ¿por qué lo valoras así? Si es un poquito más. Me dice, es que el juez no te lo va a valorar. Mis 8 puntos, mis 9 puntos los va a dejar, o como siempre, los jueces que creen que así administran justicia, entre los 3 puntos que da la compañía y los 9 que la pide la víctima, da 6.
Entonces yo le sugerí, y lo hice, que valorara de una puntuación y yo luego en sala lo incrementara. Yo, señoría, el perito da 6, pero como la imposibilidad de corregir incrementa su intensidad, yo pido 8. Se me quedó muy sorprendida, todavía no tengo sentencia, a ver lo que me dice, pero creo que es el truco. Claro, porque ahí, vamos a ver, el médico forense, el médico Perito. el perito que hubiera hecho la valoración, tendría que haber dicho al poner los 6 si tenía en cuenta el apartado 3. Y si no lo dice, es que no lo ha tenido en cuenta. Eso es, por eso yo lo pedí después. Y por lo tanto, se justifica el incremento que tú pides. Eso es. En cambio, si hace lo que tendría que hacer, él tendría que decir: esta secuela, si fuera corregible, tendría esta puntuación, pero como no es corregible, tiene esta. Pero fíjate, vamos a irnos a eso que dices tú, que está muy claro, que es lo de que el perjuicio estético es el existente a la finalización del proceso de curación del lesionado. Vamos a ver. En algunos países, el perjuicio estético se repara tanto el temporal como el permanente. Y el temporal existe desde el día del accidente. Desde el día del accidente. En España se desprecia el perjuicio estético temporal. No se paga. Claro. Y existe. Entendido, sí. No se paga y existe. Bien, primera situación. Entendido. No se paga, el pero existe. periodo en el que tienes eso en carne viva. Es decir, que, Claro. que no puede ni enseñarlo. Claro, es decir, es que Que no puede ser a la calle, vamos, sí. cuando tú te rompes la pierna y O cuando vas te con o escayola. cuando te quemas antes de los injertos. Sí. Claro, pero bueno, fíjate el ejemplo de la escayola de que se le ha roto la rodilla. Le ha roto la rodilla. Y está durante 3 meses o 2 meses con escayola y con muletas. Le valoras el perjuicio básico y particular temporal, pero no tienes para nada en cuenta el estético. No está es una contemplado. anomalía. Totalmente. Una anomalía. Eso, primera idea. A su vez, el perjuicio estético no puede determinar la sanidad del lesionado. Es decir, la sanidad del lesionado se refiere a lo psicofísico. Sí. A lo psicofísico. Entonces, cuando a ti te dan 300 días de duración de las lesiones, puede pasar que estés pendiente de operarte todavía porque la operación de cirugía plástica no se puede hacer de forma inmediata, sino bastante tiempo después. Entonces, idea clave, el retraso de la solución del perjuicio estético corregible no puede determinar postergación del alta sanitaria. Ahora bien, si cuando te dan de alta y 6 meses después o 1 año después te haces la operación de cirugía plástica y quedas sin cicatriz ninguna y te lo han hecho de locura, la tendencia es: no tiene perjuicio estético. No, mire usted, tenía un perjuicio estético permanente el día que la dan de alta. Y el hecho de que se haya suprimido después no le impide eso. Oiga usted, pero es que deja de ser permanente. Pues si jugamos a que no es permanente, vamos a jugar a todo. Y también habrá que valorar lo temporal. Alargarlo hasta la intervención. Pues ese es el sentido de que, de forma realista, el legislador dice: mire usted, yo no valoro el perjuicio estético temporal. Pero a su vez, el que sea corregible no impide que lo haya tenido y lo tenga en el momento de la sanidad. Y por eso viene el 2. Pero no solo eso, es que, a su vez, si te operan y estás 15 días de lesiones, tienes perjuicio biológico correspondiente al periodo de convalecencia o lo que sea. Este tipo de cosas son las que se confunden en la práctica. Por eso, porque dicen, ¿cómo puede ser que se le valore un perjuicio estético que ya no existe? Porque ha desaparecido o se ha atenuado. No, mire usted, es que le ha quedado muy poquito. No, pero usted ha visto la cicatriz que tenía. Cuando termina el proceso estrictamente curativo,
Ahora tienen muy poquito. No, pues le valora a usted lo que tenía. Porque si no me lo hace, como dice la ley, vamos a jugar a todo y vamos a valorarlo desde el primer día del accidente hasta el día de la operación. Hasta la alta de intervención. Pues claro, hasta la alta de intervención. Con ingreso hospitalario. Y un perjuicio estético importante y que deja de existir o se convierte en permanente poquito. Si le queda muy poquito. Bueno, pues aquí, esa es un poco la solución práctica. Aquí los forenses y los peritos de la compañía te dirían que los 8 meses que tardas en operarte, como no tienes, haces una vida normal y no tienes tratamiento y no estás sometido a... Claro, pero esos 8 meses se tendrían que valorar, si no se acepta en su literalidad este juego de reglas, como perjuicio estético temporal. Y saldría más pasta. Claro. Saldría mucha más pasta. ¿Veis, compañeros, como al final, desgranando el baremo, pues cosas que pensamos que son claras, al final, pues Mariano nos la aclara y nos enciende la bombilla? Te doy 3 minutos para esta que nos quedan. Sí. El 4. El resarcimiento del perjuicio estético es compatible con el coste de las intervenciones de cirugía plástica necesarias para su corrección. Yo también lo veía clarísimo, pero después de lo que me has dicho del punto 2, te lo pregunto. ¿Algún comentario sobre el tema está en que si tú te gastas el dinero para la intervención quirúrgica de cirugía plástica, pues eso es un gasto sanitario causado por el accidente. Además de la puntuación de la cicatriz, que hemos estado hablando. Pero valorada no a la fecha sino a la fecha de la sanidad. Del punto 2. Claro. Y a su vez hay un defecto en que se incurre. Yo he tenido un asunto hace unos años en donde hubo una sanidad, no me acuerdo yo bien ahora, pero que le pusieron a una lesionada atroz, le pusieron 4.000 días. Vamos, muy resumido y deformando la cosa para no identificar demasiado la cosa. Esto era un accidente que sufre un muchacho con su novia, yendo del bebido, y se le queda destrozada la cara. La chica era hija de extranjeros y ellos creen que la medicina europea extra española es mejor que la española y la sacan de La Paz, donde son unos virgueros, y la llevan a un país pequeñito de Europa muy que nos perteneció en su día, y la destrozan. No le curan y la empeoran. La empeoran, le someten a un montón de operaciones para ver si lo arreglan, y cada vez peor. Solo os diré que el día del juicio penal fue con máscara. Joder. Con máscara. Y el médico forense, o sea, el asunto estuvo paralizado durante 3 o 4 años por el tema de las operaciones. Cuando tenían que haberla dado de alta, cuando quedó físicamente curada y quedó con su enorme perjuicio estético, bestial, que aunque hubiera desaparecido, habría que haberlo valorado. Total, 5 o 6 mil días de una cosa de locura. Tal. El forense mantuvo... hasta que no la dio de alta el cirujano plástico del país extraño. Bueno, pues es una barbaridad. Esa señora tenía que haber tenido una sanidad pequeña, relativamente pequeña, y no de 4.000 días. Y un perjuicio estético importante. Muy importante. Bueno, ya lo cuento la anécdota un poco. Llegamos al juicio oral y el abogado acusador, la novia, que ya no era novia, ya habían roto, pedía 5 años de cárcel para mi cliente. Yo estaba acojonado, la cárcel. Y el tema era muy grave. Y hablo con el abogado, con el contrario, con el compañero, que cada vez somos menos compañeros. Le digo, oye, vamos a negociar. Y dice, no, yo pido 5 años. Y tal. Digo, pues mira, me das una alegría que me pidas 5 años, porque yo lo que voy a pedir es la absolución por dilaciones indebidas. Pero no como atenuante, como eximente. Porque este procedimiento ha estado paralizado durante 6 años y no hay derecho a eso, todo por una sanidad que tenía que haberse antedatado. ¿Te lo dieron? No, bueno, pasamos a negociar. Claro. Y pasamos con el fiscal y se arrugó, porque claro, si le pusieron de corbata, pensar que podían absolver. Bueno, pues oye, muchas gracias. Damos por finalizado la primera parte del capítulo que dedicamos al perjuicio estético. Agradeciendo nuevamente a Mariano sus conocimientos y que los comparta con nuestros oyentes. Y nada, pues nos despedimos del día de hoy. Al habla otra vez Manuel Castellanos, que nos manda un cordial saludo.
Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.